libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 4 en adelante. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice en el nombre de Jesucristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremenda esa palabra, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Qué bendición. Ponemos este mensaje delante de tu presencia, Jesús, y declaramos tu Santo Espíritu trayendo conocimiento y sabiduría. Gloria a tu nombre, Jesús. Mire lo que está diciendo, y empieza la palabra de Dios diciendo algo muy importante, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué trae Dios en esta noche para compartirnos? Que es tiempo de vivir más en el Espíritu. Es tiempo de movernos más en el Espíritu, de actuar más en el Espíritu que actuar en la carne y sus deseos. Eso es lo que Dios nos dice, de verdad, que ya los cristianos tienen que empezar a moverse es en el Espíritu. En el Espíritu. Que les domine es el Espíritu, no la carne. Y mire lo que dice más adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne. Una característica entonces que califica a alguien que vive más en la carne es el que piensa más en las cosas de la carne, dice, el que se deleita entre sus pensamientos y sus deseos, el querer hacer las cosas de la carne. Las cosas de la carne que van en contra de Dios, que son pecado, las cosas de la carne que siempre van a separar a la persona de Dios, que son esas cosas que son obstáculos. Yo no puedo usar mis labios mintiendo y a la misma vez intentando quizás ir a intentar glorificar a Dios, pensando hacer lo malo y pensando quizás querer hacer algo grato delante de Dios cuando no me quiero desprender para nada del pecado. Eso sería algo errado. Es muy diferente que usted, aún a pesar de tener errores y falencias, pero se esfuerza por dejar esos errores y dejar el pecado. Es una cuestión muy diferente, pero hay personas que presumimos ser espirituales y pensamos más en las cosas de pasiones de la carne, mentira, concupiscencias, deseos mundanos, como mentir, como engañar, como robar, como matar, como levantar falso testimonio o habladurías, como codiciar las cosas de las demás personas. Se piensa más en eso, se deleita más cómo voy a conseguir más bienes, materiales. Hay más pensamientos acerca de esto que acerca de Dios. Dice que tales personas que piensan más en la carne, en darle el deleite a la carne, son carnales, son personas carnales. Pero el que piensa más cómo fortalecerse en el Espíritu, cómo pedir ayuda a Dios, cómo vivir en el Espíritu agradando a Dios, intentando acercarse día tras día a Dios, estos son espirituales. Entonces usted dice llevar el nombre de cristiano. Usted dice yo soy cristiano. Si usted lleva el nombre de cristiano, imitador de Cristo, es llamado a ser imitador de Cristo, para que realmente tenga fuerza y tenga peso el nombre de cristiano.
Pero ¿cómo podemos decir ser cristianos? Estaríamos yéndonos contra Cristo, siendo más carnales que espirituales. Vuelvo y reitero, no juzgo a ninguno, simplemente es una palabra que viene de parte de Dios. Si se va a enojar, enójese con la palabra. Si se va a enojar, enójese con Dios, no conmigo. Yo simplemente estoy predicando lo que dice la palabra. Tampoco estoy intentando justificarme ser más espiritual. Estoy explicando un poco más de que el que dice ser cristiano y ser espiritual debe acercarse y enfocarse más por las cosas espirituales, dirigirse más, aunque tengamos errores, tengamos equivocaciones, aunque por un momento nos distraemos y como que la carne quiere tomar mayor fuerza y volvemos en sí en el espíritu. Es una cuestión muy diferente a que pretender ser simpatizante de las cosas de Dios y seguir una vida carnal, común y corriente, alejados del temor de Dios. Eso ya es una cuestión muy diferente. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ocuparse de la carne es muerte. Seguirle la corriente a la carne al final te va a destruir. Si tú le sigues la corriente a la carne, por un ejemplo, la carne va a decir, toma alcohol, embriágate. Si tú le sigues la corriente, cuantas veces quiere embriagarse la carne, puede darte una enfermedad o quizás puede llevarte a un accidente. Hay un sinnúmero de consecuencias a través de aquel acto. Si tú le llevas a la corriente a la carne, que la carne diga deleite sexual sin tener temor de Dios, deleite sexual ilícito, fornicación y adulterio, desórdenes de fuera de lo natural, yéndose contra la naturaleza. Como dice la palabra, contra la naturaleza quiere decir dejando el uso natural el hombre dejando el uso natural de la mujer y la mujer dejando el uso natural del hombre. Haciendo tal cosa, llevándole la corriente a la carne, es que ha sucedido que hay enfermedades, hay cosas, hay consecuencias a causa de esos deleites. La carne te va a llevar siempre a la muerte. ¿Por qué tantas cosas? Por los mismos deseos de la carne. ¿Por qué hay homicidios? Por los mismos deseos de la carne que se van en contra del amor al prójimo. No le lleve la corriente a la carne. Mira lo que dice más adelante. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria al Señor. Siempre con Dios ninguno va a perder. Sea un segundo que le da a Dios, sea un minuto que le da a Dios, oyendo su palabra, escuchando un mensaje, escuchando a alguien de parte de Dios. Ese minuto Dios lo va a recompensar. Y mire entonces el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí nuevamente lo argumenta. Usted no puede vivir con una carnecita ahí viva y pretender ser amigo de Dios. Un error. Ahí lo está diciendo, los designios de la carne son enemigos de Dios. No puedo entonces pretender actuar más en la carne y presumir ser amigo de Dios o ser siervo de Dios, ser servidor, aquellas servidoras de Dios. Uno no puede presumir esa cuestión. Pues bien dice el Señor, por los hechos os conoceréis. Por los hechos, por las obras, van a conocer si realmente son discípulos genuinos de Cristo. Gloria al Señor. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Todos queremos distinguirnos por ello y decir, yo soy amigo de Dios.
¿Cómo empezamos entonces? No llevándole la corriente a la carne, no llevándole los gustos a la carne. La carne ya viene impregnada de pecado. La carne viene y clama por pecado, por alimentarse de pecado. Pero el Espíritu es el que nos lleva a Dios. Ser más espirituales, ser personas que buscan más de Cristo. En ello está la amistad que podemos recibir de Él, porque el Señor dice que entre más revele lo que ha de entender la palabra es que ya no llamaría más siervos sino amigos, porque todas las cosas, dice Él, da a entender de que ya la reveló, no la revela a un siervo sino a un amigo. Usted quiere ser amigo de Dios entre más tiempo con Él, entre más oración, entre más medite en medio del día con Él, Dios más cerca va a estar, vas a entablar una relación más especial con Dios. Los designios de la carne van a estar sujetos a someterse a lo espiritual, porque el espíritu se va a fortalecer, aleluya. Dice ahí en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, los designios de la carne, ni tampoco pueden, no pueden. Gloria a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Es claro el versículo diciendo, primero diciendo más arriba, son enemigos, se constituyen enemigos los que quieren seguir la corriente y los deseos de la carne. Y más abajo dice, no podrán agradar a Dios. Y el no agradar a Dios es prácticamente desatar la ira. En vez de desatar la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas, lo que desatamos es ira, enojo. ¿Qué trae la ira, el enojo de parte de Dios? Juicios manifestados en enfermedad, manifestados de lo uno y de lo otro. No quiere decir de que los cristianos y los amigos de Dios no puedan pasar similares cosas. Hay personas que pueden estar enfermos, como dijo un siervo de Dios por ahí, y seguir siendo amigos de Dios. Pero esa enfermedad es diferente a la enfermedad del inconverso, que siendo enemigo de Dios está enfermo. Es muy diferente. Entonces decimos, el cristiano se puede enfermar, puede pasar tribulación, sí, pero es muy diferente la tribulación del cristiano que la tribulación del inconverso. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, siervos de Dios, la invitación en esta noche es, preparémonos más a vivir en el Espíritu. Honremos a Dios, glorifiquemos a Dios más en el Espíritu. Dejemos de seguir la corriente de la carne y de sus deseos.